Bienvenidos al foro ONEX Educación. Tenemos la oportunidad de dialogar con la doctora Carmen Montón. Hola, buenas tardes o buenos días. Y saludamos también al doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Hola Manuel, hola Carmen, muy bien, listo para trabajar y ver qué podemos hacer. Muchísimas gracias. No podemos sustraernos de la actualidad y de los momentos, por ejemplo, de las elecciones. Así que, un momento, para comenzar, le quiero preguntar a la doctora Carmen Montón, ahora, con las elecciones norteamericanas, ¿cómo se está jugando la partida de la COVID? La batalla del COVID ha marcado muchas cosas. En primer lugar, hasta el propio modo de hacer las convocatorias de los mítines electorales. Biden hace un formato presencial muy reducido, en coches, con mucha lejanía, con mascarilla, y Trump pues, sigue la fórmula clásica como si no pasara nada, y de hecho él ha sido una de las personas de las tantas personas que se han contagiado en Estados Unidos. Y a pocos días de las elecciones, lo que estamos viviendo aquí no es una segunda ola, porque la primera ola nunca terminó de contagios, sino que estamos viendo un aumento más en vertical, tanto de los contagios como de las muertes. Viernes, sábado se alcanzaron récords de contagios en el país, y los últimos datos, aunque esto va cambiando de una manera muy rápida, es que el número de contagios totales en Estados Unidos es de 8,7 millones de personas y las muertes ya son más de 226.000. Por tanto, lo que vemos es que en este país, que es una potencia mundial, está teniendo mucho impacto la pandemia, mucho sufrimiento, y está dejando ver las graves desigualdades que existen en esta sociedad. Y eso se traduce en las elecciones, en todos los discursos, con esa ida y venida de esos discursos, a veces negacionistas, a veces minimizando, pero hoy ya la Casa Blanca ha reconocido que no puede contener la pandemia. Y para mí eso es algo importante y grave, cuando un gobierno tira la toalla y dice que no puede contener la pandemia y que lo fía todo a futuros tratamientos, que no están tanto por ahí las investigaciones, y a futuras vacunas. Una constatación realmente inquietante, como usted estaba insinuando justo en este momento. Yo creo que curioso cómo países que se reían primero COVID, ¿no? Y además resultaron sus principales líderes infectados. Pienso en el Reino Unido con el primer ministro Boris Johnson, que acabó en una UCI. Pienso en Brasil con Bolsonaro. Pienso con el propio Donald Trump, en el caso de los Estados Unidos. Vamos ahora a República Dominicana y a todos aquellos países que no es que van a vivir unas elecciones, es que ya las han vivido en plena pandemia del COVID, porque el doctor Rafael Sánchez Cárdenas era ministro de Salud Pública cuando se celebraron, si no recuerdo mal, el 5 de julio las elecciones en República Dominicana, pero acaba de celebrarlas también en Libia, y acaba de celebrar un referéndum muy importante para cambiar su constitución, Chile. ¿Cómo se organiza desde los puestos de mando de la salud pública de cualquiera de esos gobiernos el hacer compatible el derecho al voto con la protección máxima de la salud de los votantes? Lo primero en estos casos de pandemia es la preparación de la que República Dominicana tuvo la oportunidad. La pandemia empieza en China y ese tiempo transcurrido hasta la migración del virus de Asia a las Américas, pues lógicamente desde enero, febrero, la pasamos junto a la Organización Panamericana de la Salud, pues preparando los planes de respuesta frente a una epidemia que mostró signos claros desde el inicio de que tenía vocación universal. Y eso nos llevó a que junto a la OPS y el gobierno central, pues iniciáramos los preparativos de los planes de contención, manejo y de mitigación del COVID-19 en la República Dominicana. De modo pues que cuando tuvimos el primer caso el 1 de marzo, ya teníamos ese plan confeccionado con todo establecido para la colaboración interinstitucional
que es importantísimo en estos casos de epidemias de esta naturaleza, así como la preparación de la línea de comunicación que se va a seguir, de manera que se incorpore la población, y esto es vital en la respuesta que debemos dar al COVID-19, como efectivamente ha sucedido. Esa preparación, sin embargo, se da en un contexto en el que no teníamos marcos institucionales y legales para evadir y diferir, como se dio en algunos países de América, los procesos políticos. En marzo, recordemos que tuvimos las elecciones municipales que hubo que repetir por unas fallas atribuidas a tecnología, pero el motivo no es el que nos ocupa. Hubo unas elecciones municipales con gran movilización e igualmente las elecciones presidenciales el 5 de julio. El impacto en República Dominicana de esas elecciones, las 3 elecciones, fue muy importante y se puede ver en los números nacionales de la curva, cómo se comportó, cómo tuvimos a partir del día 5 o del día 30, un aumento significativo de los contagios y las muertes en la República Dominicana. Usted está en República Dominicana, a unos 6.000, más de 6.000 kilómetros de Madrid, donde yo me encuentro. Unos 2.200 kilómetros más hacia allí está Washington, donde se encuentra la doctora Carmen Montón. Precisamente esa cercanía de República Dominicana, no solamente en kilómetros, sino en el corazón, por tantos dominicanos que hay en Estados Unidos. Yo recuerdo que usted me habló en un momento determinado y me dijo: el principal problema que tenemos aquí no solamente son los turistas que vengan de Europa, sino también muchos estudiantes, por ejemplo, las personas que estén en Nueva York, que estén en Jersey, de Estados Unidos, por esa conexión tan estrecha y tan directa que hay entre su país, un país de 10 millones de habitantes, que si no recuerdo mal, tiene casi 2 millones de personas originarias de la isla de Quisqueya que están viviendo en Estados Unidos. Por ahí es donde se produjo la entrada principal del problema. En esto hay varias fases. La fase de ausencia total del virus en el país, que vivimos hasta el día 1. Ahí se produce la irrupción del primer caso, que es un ciudadano italiano, que entró a República Dominicana vía La Romana, debido a que teníamos 4 vuelos semanales desde Milán. Y recordamos que era el momento en que ya entraba Italia en la vorágine que vivió ese país de manera importante. Especialmente Milán, la Lombardía en aquel momento. Exactamente. Exactamente. Pues de ahí salían 4 vuelos semanales que llegaban 2 a La Romana y 2 a Santo Domingo. Y una de las primeras medidas, todavía en un momento en el que la Organización Mundial de la Salud no, digamos, autorizaba el movimiento de carga y la libertad todavía de circulación de pasajeros, nosotros decidimos pues cerrar esa ventana que implicaba un riesgo alto para la República Dominicana e igualmente proseguir con los otros países, que ya se generalizó el bloqueo total en la entrada y salida del país. De modo pues que ahí jugamos pues un papel importante en la detención de ese primer caso, que luego teníamos aquí bastante turistas. Como sabes, recibimos unos 7.5 millones de turistas al año. Enero, febrero, marzo, estamos finalizando ya esa temporada alta, de manera que esos primeros casos pasamos a una modalidad de conglomerados, como se conoce técnicamente, que fueron ciudadanos dominicanos básicamente que estaban en tours, en algunos cruceros, o que estaban en algunos congresos internacionales también, pues llegaron y se fueron creando esos conglomerados infectados que constituyó la segunda fase de expansión del virus en el país. De ahí saltamos rápidamente a la circulación comunitaria en todo el país. Queremos hablar con la doctora Carmen Montón, con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Ambos fueron ministros de Salud ya en España,
en República Dominicana, pero queremos hablar del ámbito sanitario, como estamos haciendo ahora, también de las repercusiones económicas, también de las condiciones que nos va a dejar socialmente este desastre que estamos viviendo y, por supuesto, de la comunicación, de las noticias falsas. Que hacía referencia ahora el doctor Sánchez Cárdenas cuando hablaba de que, además de prepararse sanitariamente, estaban preparando la política de comunicación. Y anda que no había, y hay una pandemia importante de noticias. Pero comenzamos por lo sanitario. Doctora Carmen Montón, es embajadora observadora en la OEA, Organización de Estados Americanos, España, y también en la Organización Panamericana de la Salud. Desde ese observatorio privilegiado, miremos, Estados Unidos nos ha hecho referencia, ahora América Latina. ¿Cuál es el momento que estamos atravesando de estas fases que para el caso de República Dominicana describía el doctor Sánchez Cárdenas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está América Latina? Ahora con el aumento de esta segunda ola en Europa, quizá la situación cambie, pero hasta la semana pasada el epicentro de la pandemia se estaba viviendo en América Latina y el Caribe y también en Estados Unidos y Canadá no tanto, pero se estaba viviendo en esta región. Yo lo que he visto ha sido la dificultad de algunos países que quizá no tienen unos sistemas sanitarios tan fuertes como los que conocemos en Europa o como lo que conocemos en España y se han visto obligados a hacer unas actuaciones más de urgencia, vistos como, por ejemplo, aunque en España también hemos tenido hospitales de campaña y alguna de estas intervenciones. La OPS está indicando, junto con la Organización Mundial de la Salud, que para abordar esta pandemia es necesaria un fortalecimiento de la atención primaria. Y aquí yo creo que están tomando buena nota, porque esa atención primaria quizá no es tan fuerte como lo que nosotros tenemos conocimiento en Europa o tenemos en concreto en España. También lo que estamos viendo es que hay una redirección de los recursos. Ha sido el 11 de marzo se declara el estado de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y hemos tenido que cambiar en cuestión de horas y Rafael lo habrá vivido así cuando estaba en el ministerio, en cuestión de horas, en cuestión de días, nuestra planificación sanitaria. Y, por tanto, lo que se ha producido es una redirección de los recursos. Las otras cuestiones de salud pública, como enfermedades crónicas, como salud sexual y reproductiva, como salud mental, que parece que está ahora incluso más a la cola de lo que antes estaba, se han visto totalmente eclipsadas porque se estaba atendiendo a la emergencia, a la urgencia de los pacientes de COVID, que eran muchos y eran graves. Por tanto, yo creo que ahora, en esta segunda etapa, que ya tenemos unos aprendizajes, duros aprendizajes, podríamos decir, habría que enfocar el abordaje desde el sistema de salud en paralelo. Una parte COVID, pero una parte también la salud pública clásica, incluyendo la salud mental, porque si no lo que vamos a producir es un aumento de muertes, ya no tanto directamente por el COVID, sino indirectamente por desatención de otras cuestiones. Y eso es lo que estamos viendo en América Latina, pero también lo hemos visto en Europa. En esto yo tengo que decir que cada uno con sus matices y con sus particularidades sociales nos damos cuenta de que somos todos un mismo planeta y que estamos metidos en una misma situación pandémica y que si no salen todos los países no vamos a salir individualmente hacia adelante. Tenemos que salir de una manera colectiva por la interrelación, ¿no? El turismo, el comercio, la migración, eso está ahí y por tanto hay que hacer un esfuerzo para que todos los países salgan a la vez de esta pandemia. Y me permite ampliarlo, la salud psicológica, porque como consecuencia de toda todo este impacto está quedando, digamos, en muchos países, está quedando realmente muchas personas con muestras de que tienen una tristeza que antes no tenían, tienen una preocupación, unas preocupaciones que les están llevando pues, a una introspección y muchas veces a una depresión muy alta, ¿no? Se refería a que todo
se centraba en el COVID. Es verdad que no se atendían otras patologías crónicas y algunos médicos nos decían, no solamente porque no había personal disponible, sino también porque muchos pacientes no se atrevían a ir a los hospitales a tratarse de lo suyo y cuando finalmente iban por aquella colonoscopia que no se hizo a tiempo, por aquella mamografía, por aquellas pruebas, pues llegaban ya en un estado realmente crítico o de enfermedad muy avanzada. Podemos hablar de esos tres elementos, es decir, el grupo del COVID, el grupo de las patologías crónicas, se desatendieron o llegaron tarde y la situación psicológica de la ciudadanía, que creo que es bastante común, como estamos todos en el mismo barco. Lo que estaban reconociendo fundamentalmente todos los países de la región de América y el Caribe es que se había dejado de atender a paciente oncológico, el diagnóstico precoz había caído y por tanto esto va a repercutir en la salud y en la supervivencia de estos pacientes, en la calidad de vida, pero también en la supervivencia. La enfermedad crónica también está ahí, hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia está ahí. Pero también otras cuestiones que pueden ser como ictus o infartos también estaban teniendo un porcentaje más alto por una llegada tardía a los sistemas sanitarios. Como decías muy bien, Manuel, por la doble vertiente, por un colapso y también por un retraimiento de las personas a acercarse al sistema sanitario. Pero también, y insisto, en la salud sexual y reproductiva. Muchas mujeres en el momento de gestación están dejando de tener sus controles y también el control de la natalidad, el acceso a anticonceptivos y a métodos de no concepción también se estaban viendo dificultados. Por supuesto, también el aborto allí donde es legal. Y por último, la salud mental. Hay pacientes ya que tienen un diagnóstico de un problema mental y por tanto esto estaba dejándose a un lado y la salud mental sobrevenida. Como decías, la situación de confinamiento trae también una repercusión emocional y psicológica que se ha hecho mella en algunas personas, en la soledad no deseada, aquellas personas mayores que viven en soledad y que se han visto más aislados todavía, en niños y en otro tipo de poblaciones más vulnerables. Y esto, pues con la urgencia del COVID, quizá no le hemos dedicado el tiempo que también sería necesario, como al duelo de las personas que han fallecido. ¿Cuántos entierros se hacen en soledad prácticamente? Es necesario lo simbólico y la despedida. Y todo esto es lo que creo que en la segunda fase de acometida de la pandemia hay que tener en cuenta y hay que saber abordar. Y para eso pues hace falta que todos pongamos nuestro granito de arena. Y en cuanto a salud mental, en Estados Unidos, por ejemplo, las cifras de suicidio han aumentado y la ideación suicida también. No en España. En España las encuestas a las que yo he tenido acceso sobre ideación suicida había reducido drásticamente, prácticamente llegando al cero, en algunos colectivos como las amas de casa. Que el estado de confinamiento y de alarma había cambiado esa ideación suicida de plano. Pero en otros países donde hay más desigualdades, donde quizá no hay tanta conexión familiar o interpersonal, que uno puede sentirse solo, realmente solo, una soledad no deseada, el suicidio estaba mostrando picos. Esto es una incógnita, ver también hasta qué punto en estado de pandemia somos capaces de registrar algunas cuestiones, porque han desaparecido, y Rafael lo sabrá, en los primeros momentos no había infartos, no había ictus, no había suicidios y no sé yo, es que no había o que habíamos perdido la capacidad de registrarlo y contarlo. Pero bueno, esto es lo que está sobre la mesa, recuperar también la salud pública en la gestión, además de lo concerniente al. Pues vamos ahora con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, porque además nos consta de su
conocimiento directo por haber sido ministro de Salud Pública y además en la pandemia. Yo comparto la idea que ha dado Carmen en su intervención. En cuanto al COVID, lo primero que debemos decir es que en estos países esto se convirtió en una verdadero vendaval que relegó la atención que el sistema sanitario estaba prestando a las enfermedades crónicas, en primer lugar, y luego, lógicamente, en un tercer lugar, bastante lejano durante la fase inicial de la pandemia, las enfermedades que tenían que ver con mentales. Esto, si bien el sistema, digamos, en Latinoamérica en general, casi toda la información que disponemos es de que se daba en el mismo comportamiento en todo. Centrados todos en la pandemia, en evitar su entrada, en controlar, en vigilar, en fortalecer el sistema hospitalario, en fin. Todo eso no solamente dejó las crónicas detrás, pero hay un elemento que podemos observar. Los pacientes tenían miedo de ir a los centros clínicos y hospitales. ¿Por qué? Por temor a infectarse. Y muchas de esas consultas, solo posteriormente, más del tiempo transcurrido, 5 o 6 meses después, se empiezan a organizar ya de manera coordinada, telemedicina, que ponía en contacto a los pacientes con sus médicos, y no todos. Para la gente pobre del país, pues lógicamente lo esencial estaba en la asistencia de la intervención de salud pública, con los epidemiólogos de campo que iba a las viviendas, y esto fue un factor clave, decisivo en la localización de casos, en su aislamiento y en los casos crónicos, pues lógicamente que implicaban internamiento porque tenían sobre todo ya tomado la vía pulmonar, entonces hacer los internamientos del lugar y sus tratamientos. En una primera fase, en República Dominicana el 56% de los fallecidos correspondían a hipertensión arterial, un 31%, y un 23% a diabetes. De manera que la mayoría de los fallecidos tenían esas dos comorbilidades. Esto si agregamos a pacientes que tenían cánceres, por ejemplo, se sumaba a toda esa lógica que se estaba dando, más la obesidad, que también los factores metabólicos han intervenido en esta pandemia y han sido graves. De modo pues que el COVID venía barriéndolo todo, en el sentido de afectar en primer lugar, y fueron los primeros muertos, a los crónicos y mayores de 60 años, que constituían la mayoría. Aquí 63 años era la media de la edad de los fallecidos, y con comorbilidades. Ahora bien, como decía Carmen, el COVID de por sí, con las medidas de contención del contacto social y físico y el aislamiento intradomiciliario, sobre todo para envejecientes, niños, etcétera, pero sobre todo yo diría para la tercera edad, representó un agravamiento y surgimiento de patologías como la depresión, las ansiedades, etcétera, exacerbadas por efecto de confinamiento y de ruptura, sobre todo en un país como República Dominicana, acostumbrado al contacto físico, a la cercanía, y que tiene mucho que ver con una de sus industrias principales, como es el turismo, a su hospitalidad, que se da por esa cercanía que siempre tiene el dominicano. Todo eso fue barrido por el COVID y obligado al confinamiento, y ha implicado un reajuste, digamos, cultural, de alguna manera, para la gente adaptarse, no enfermarse del COVID, pero con otra deriva. Las consecuencias sobre la economía que el COVID estaba implicando, porque hubo cierre de empresas, hubo despidos, aunque el gobierno
probablemente esto fue uno de los mitigantes mayores que tuvo el manejo de la pandemia en el país, acudió al soporte de esas carencias sociales tradicionales, dando apoyo económico a las familias menos favorecidas y también pagando una parte del salario de empleados que fueron enviados a sus casas durante la parálisis de las empresas. Entonces, llega un momento en que se presenta la situación de decidir entre continuar con las medidas sanitarias de contención, por un lado, pero la necesidad de apertura económica de las empresas y de establecer un marco de convivencia entre la vida sanitaria que nos planteaba el COVID y la sobrevivencia de la empresa, el empleo, los ingresos, que amenaza los factores sociales y políticos en países, sobre todo de esta naturaleza del tercer mundo. De manera que tenemos un grave desafío en ese sentido que se ha ido manejando en República Dominicana. Creo que todos los resultados indican de que ha tenido un buen manejo por los indicadores que tenemos en el país, pero sin embargo el efecto social, económico ha sido sumamente importante. La conversación con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, con la doctora Carmen Montón, efectivamente se desliza ahora de la parte sanitaria a la parte económica, que es muy importante. En palabras del máximo responsable de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y para la Alimentación, decía: tengo miedo de que en el mundo se produzcan más fallecimientos por hambre que por el COVID propiamente dicho. ¿A ustedes les parece exagerada esa afirmación del máximo responsable de la FAO en algún momento? No podemos hacer una línea y separar COVID, hambre, enfermedades no transmisibles, crónicas. Yo creo que al final todo se está uniendo y se está entrelazando de manera que estamos disminuyendo nuestra capacidad de respuesta. Depende de los informes que miren, nos están diciendo que hemos retrocedido en América Latina y el Caribe a hace 10 años en cuanto a la pobreza, y que la pobreza extrema será más grave todavía de lo que era hace 10 años. Y por tanto, efectivamente, se mezcla todo. Creo que comenzamos con una crisis sanitaria que, por cerrar un poco el círculo, nos ha demostrado que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, y que algunos defendíamos fervientemente, de un sistema sanitario público universal con equidad de acceso tanto a la asistencia como a las vacunas posibles con un precio justo de medicamentos es necesario. Después dimos con una crisis económica, que creo que es la gran crisis económica que nos ha tocado vivir en nuestra generación. No creo y espero que no tengamos otra igual, pero la de hace 10 años se ha quedado pequeña en comparación con esta, que desemboca en una crisis social donde la desigualdad y la pobreza se acentúa de una manera muy importante y donde los gobiernos van a tener que poner medidas muy serias de protección social, de rescate de las familias, y poniendo mucho el acento en la perspectiva de género, porque si luego nos da tiempo podemos profundizar en cómo la crisis económica está lastrando fundamentalmente la vida de las mujeres en la parte económica y también en la parte de su salud, de su seguridad, relativo a la violencia de género. Y al final estamos también sumando una crisis institucional. Y me permitís que introduzca esta última variable. Por supuesto, que está muy interesante. Porque la ciudadanía está un poco quizás rebasada de tanta información falsa, como antes hacía referencia Manuel, de tanto sufrimiento, de falta de acompañamiento, de falta de explicación, pero no como crítica a los gobiernos que lo están haciendo bien o mal, pues en cada sitio hay que analizarlo, sino también como condición humana, ¿no? de ver cómo esta pandemia ha puesto en entredicho las certezas
que teníamos, de poder estar con nuestra familia, de sentirnos a salvo, de tener un trabajo, de tener una vida social, una dinámica. Ha truncado nuestras perspectivas de futuro, las ha cambiado. Y por tanto hay una crisis institucional donde también los representantes políticos, las instituciones sanitarias tienen que estar a la altura y a veces no todos están a la altura como sería necesario. Así que yo creo que estamos lidiando con 4 crisis: la sanitaria, la económica, la social y la institucional. Si miramos a América, estamos, digamos, desde el punto de vista institucional, el caso Bolivia, que acaba de concluir, el caso Chile, que acaba también de concluir, yo diría, con un éxito alentador en el sentido de resolver problemas mayores de tipo institucionales. Ahora bien, cuando Carmen se refería al tema institucional que está planteado, ciertamente, yo lo asociaría mucho a un tema político y la necesidad de liderazgo para dar liderazgo político, no populista, para garantizar a las poblaciones la atención que esta pandemia y las demandas que está planteando esta pandemia. Si nosotros no contamos con unos liderazgos sólidos que puedan dar seguridades a la población en ese acompañamiento al que ella se refería, si no tenemos un involucramiento y comunicación importante hacia la población de manera que se sienta permanentemente informada, que esté permanentemente acompañada y bien informada, no, digamos, manipular datos que puedan inducir al descreimiento de la población, porque entonces vamos a llevar a una desconfianza de toda la población sobre el sistema político e institucional y que crearía lo que me parece que sería uno de los daños principales que podamos ver en el futuro. El descreimiento de la población ante la pandemia y ante la crisis económica y la deriva social y política que esto pueda traer. Yo creo que, como bien dice Carmen, la fortaleza de las instituciones en la respuesta es imprescindible. Hay que tener respeto por normas y ajustes en las normas que permitan ofrecer políticas adecuadas a los intereses de la gente y no a los intereses de las oligarquías políticas, como tradicionalmente es en América Latina y en otros países. Esto es clave en el devenir que la pandemia pueda tener, que no le veo en estos momentos, como muchos pudieran estar pensando, en la puja que tiene el sector farmacéutico, la industria farmacéutica, por quién saca primero la salvadora vacuna que va a librar al mundo del COVID-19. Esto es más complejo, más difícil, y lo estamos mirando en los procesos de elaboración de las vacunas que se han planteado. De modo pues que yo creo que es muy importante que tengamos un nivel de respeto institucional, pero con un nivel de información, de comunicación con la población, de cercanía con la población, de trabajo en las comunidades y la incorporación de las formas de organización populares que puedan darle, digamos, ayuda para evitar mayores contagios en la población, para facilitar la resolución de los problemas económicos y sociales que las familias están teniendo y, desde luego, con el apoyo del gobierno y los gobiernos hacia las poblaciones más vulnerables que están sufriendo las peores consecuencias en estos momentos. Una de las claves es la confianza, es no perder la confianza, porque lo que nos está requiriendo los gobiernos en todas las partes del planeta son medidas muy duras. Y en España o en otros países sí que hay medidas de protección o se han establecido las medidas de los ERTE o hay estrategias para ese rescate y soporte de las familias.
hay en otros países donde jornada no trabajada es jornada no cobrada y, por tanto, esa confianza se resiente si no hay, en paralelo a las medidas para contener el COVID, medidas que son físicas, no solamente ponerte las mascarillas, pero sí a lo mejor quedarte en casa o dejar de ir a trabajar o bloquear el turismo, que es una fuente importantísima de economía para muchos países, también para España. Si acompañando esas medidas no hay medidas que hablen de fortalecer la democracia, de fortalecer los derechos humanos, de fortalecer la protección social, esa confianza se va a romper y no vamos a poder solucionar esta pandemia, porque para reactivar la economía hace falta salud. Eso creo que ya lo hemos visto. Esos primeros discursos que antes hacíamos referencia de Reino Unido, de Estados Unidos, de Brasil, de primar la economía en detrimento de la salud, creo que ya se ha demostrado que no funcionan. Hay que primar la salud y primar también la confianza de las personas, de la ciudadanía, en que siguiendo las instrucciones van a poder salir hacia adelante, no solamente sanos, sino también teniendo una perspectiva económica y laboral o de rescate el día después. En nuestro país, el gobierno del presidente Medina inmediatamente empezó la crisis y se planteó el componente de asistencia, porque como había que cerrar las empresas, pues lógicamente las empresas por sí solas no podían cargar con el pago salarial y todo y estar cerradas a la vez. Entonces hubo una asistencia en el trabajo, pero por otro lado se organizó un sistema de asistencia social importante que llevó a esos hogares alimentos crudos o a veces cocinados ya, con fines de mitigar los efectos que estaba teniendo la pandemia durante ese proceso. Hubo lo que se llamó la fase, el programa FASE de intervención en ese sentido, que fue una gran ayuda para llevar estos años. Desde luego, un componente que quería destacar es eso implica endeudamiento para los estados que al cerrar las empresas, al disminuir las actividades económicas, la capacidad de captación de fondos desde el fisco son cada vez menores. ¿Cómo se financia entonces la respuesta si no es mediante endeudamientos? Y por tanto, apelo aquí a un elemento que es importante en la respuesta internacional que debe haber en la creación de fondos que permitan a los países, sobre todo aquellos países menos capacitados para sostener por mucho tiempo la respuesta, fondos solidarios que permitan dar asistencia a esos países en lo que avanza la pandemia y la población desarrolla capacidades cada vez mayores, no solamente inmunológicas, sino también en capacidades de aprendizaje y educación de cómo evitar el COVID-19 de la mejor manera posible, trabajando y contactando familiares, pero con una cultura totalmente diferente, como decía. Sabes que el presidente de España, Pedro Sánchez, está impulsando precisamente esa medida para que el nivel de renta de los países no sea el único criterio para que se pueda acceder a instrumentos de financiación internacional y que no queden fuera fundamentalmente los países de renta media, que son los de América Latina y el Caribe. Y ahí también República Dominicana estaba en esa iniciativa que se hizo, si no recuerdo, que comenzó en junio, el 24 de junio. Pero sí, tienes razón, hay que compatibilizar las dos cosas, superar la fase de emergencia. Yo creo que ya no estamos en ese momento de sorpresa, de choque, sino empezar a planificar a medio y a largo plazo, teniendo en cuenta que la ciudadanía necesita una confianza y que esa confianza la va a tener si hay medidas de protección social, además de protección sanitaria. Estamos en el foro Next Educación, este debate tan interesante con la doctora Carmen Montón y con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, y hay alumnos que están participando con ellos. Nos envía una pregunta para ustedes. Yo no sé, Rafael, usted porque estaba en el gobierno hasta muy recientemente. ¿Se ha tenido, dice este alumno, tomar la decisión en los gobiernos de reactivar la movilidad y la libertad de la ciudadanía para evitar la ya citada pandemia de pánico psicológico? Sabíamos que el confinamiento iba a traer
necesariamente, pues lógicamente, al producirse la ruptura cultural en el dominicano, que se iba a producir efectos no deseados. Ahora bien, en esa fase inicial donde incluso los conocimientos sobre la enfermedad eran tan escasos, lógicamente que el confinamiento, las medidas de contención de la circulación, del contacto físico, etcétera, eran imprescindibles y todavía lo siguen siendo, lo siguen siendo. Pero ya con el avance que tenemos en el conocimiento de la enfermedad y la información que la población tiene, pues lógicamente ahora el sistema sanitario y los gobiernos pues tienen que organizar mecanismos que permitan, si bien la liberalización económica, cuando baja la positividad que vamos mirando en el comportamiento del virus, es bueno desde nuestro ángulo mirar el ejemplo de Europa y de España, que en un momento, Italia también, quizás más paradigmática, de una grave crisis de COVID y luego una contención que ha bajado, apertura y luego brote de nuevo. En un contexto de esa naturaleza, que creo que es el que vamos a vivir con el COVID todavía por un tiempo más, la intervención dirigida a facilitar los contactos tienen que ser mediante recursos de información, recursos tecnológicos y de orientación a la población para que no pierdan, vamos a decir, se agrave su estado psicológico y la carencia afectiva pues se haga más grave todavía. Yo creo que es un desafío importante que está planteado en ese sentido y que de algún modo tenemos que ver las mejores políticas que se puedan implementar. A mí me hace mucha gracia ver los juegos de béisbol que se están dando, que seguimos aquí, que ahora inicia la temporada en Estados Unidos con fotografías y sin público. Un juego que, como el fútbol, la gran emoción que se levanta es la masa en el estadio, vibrante, participando de cada jugada y dando apoyo. Toda esa cultura se ha borrado con el COVID. Y entonces estamos ahora en que ese desahogo no existe. Lo está proporcionando la televisión. Y hay que ver, por eso digo, en qué medida y cuáles serían los mecanismos y métodos más efectivos para que la gente pueda tener una mejor vida en tiempos de COVID. Si están vacíos los campos de béisbol, ¿qué les cuento del fútbol? Que lo saben bien en Europa y en América Latina. Ver incluso la Champions jugar sin público es algo que dejó absolutamente desconcertado a millones de personas en todo el mundo. Estoy concluyendo esta parte, doctora, y luego iremos a las noticias falsas. Yo creo que hay que decir una y mil veces que vamos a poder hacer frente a la pandemia si individualmente adquirimos ciertos hábitos y somos muy responsables. Cuando esto no funciona, cuando individualmente no podemos seguir estas recomendaciones o no queremos seguir estas recomendaciones, es cuando ya vienen sobrevenidas otro tipo de medidas más contundentes como el aislamiento, como el confinamiento o como los toques de queda. Y, por tanto, ahí sí que también apelo a la responsabilidad individual de intentar buscar formas alternativas. Antes, cuando estábamos haciendo la prueba de conexión, hay que estrujarse la neurona para buscar otros caminos, para vibrar en el estadio de fútbol, para ver un concierto o para simplemente celebrar un cumpleaños, que nos gustaría celebrarlo con toda la familia. Porque si no lo hacemos, las consecuencias realmente son desastrosas y yo creo que no hace falta insistir porque está la evidencia científica y porque desgraciadamente pues en muchas ocasiones se ha visto como después de una fiesta, un botellón, etcétera, vienen nuevos brotes y nuevas medidas de contención mucho más graves. A lo largo de esta interesantísima conversación ha surgido reiteradamente el concepto de información.
Y la ciudadanía también, como no tenía pautas por donde seguir, pues la información ha sido vital para ayudar a entender, para dar instrucciones, para ayudar a conformar nuevo y combatir incluso los estados de ánimos, pero yo creo que ha sido también una fiesta de las noticias falsas, una fiesta de los negacionistas, una fiesta de todos aquellos que han intentado en todo momento aprovechar esos momentos de desconcierto precisamente para tratar de decir teorías que probablemente en otras condiciones no se hubiera sido tan receptivo. Vemos, si le parece, doctora Montón, por las cuestiones relativas al negacionismo, a las noticias falsas en el mundo también de la información científica y médica. La Organización Mundial de la Salud le ha dado un nombre, infodemia, y dice que además de contra la pandemia estamos luchando contra la infodemia. Y hace constantes llamamientos en el último mes a combatir las noticias falsas y el bulo y las cuestiones negacionistas. Bueno, ahí lo hemos vivido. Y en Estados Unidos, desgraciadamente, yo lo tengo esto muy presente. Aún si llevas una mascarilla, depende de dónde estés, pues a lo mejor eres un bicho raro, ¿no? Es una lucha constante. Yo creo que la evidencia científica tiene que ser el norte para tomar cualquier decisión, tanto personal como de los gobiernos, y afortunadamente la mayoría de los gobiernos se están conduciendo por ese camino. Pero sí que es cierto que hemos visto muchas noticias falsas. Yo creo que cada vez menos. Yo creo que cada vez las personas buscan más, seleccionan más dónde informarse. En España creo que el Ministerio de Sanidad, que sigo, está haciendo un importante esfuerzo en colocar los mensajes apropiados, los ciertos, y desterrar los bulos. Y en el resto del planeta, pues alguna vez encuentras alguna noticia chocante, pero yo creo, no sé, Rafael, que cada vez son menos, ¿no? Que cada vez estamos ganando más la batalla a la ciencia. Quiero pensar que los defensores de la sanidad universal, los defensores de la equidad en el acceso al sistema sanitario y a las vacunas y a los medicamentos, y los defensores de la evidencia científica en esta ronda van ganando. Quiero pensar. Nosotros vivimos una experiencia especial desde el inicio. Probablemente una de las batallas principales que tuvimos al inicio de la pandemia es justamente en los fake news, sin lugar a dudas, que en buena medida estaban vinculados a intereses políticos, económicos o simplemente gente irresponsable en un mal ejercicio de la libertad que los hay por todos los lados. Sabíamos y tuvimos conciencia de la importancia que la comunicación representa en el enfrentamiento de una epidemia como esta. Y por eso establecimos en el país una rueda de prensa diaria, prácticamente una suerte de paredón mediático, con toda la prensa nacional e internacional todos los días, un boletín informativo de las incidencias de cada día de la evolución de la pandemia, de tal manera que la población pudiera tener día a día la información oficial del ministerio, porque de otro modo no íbamos a poder, con el volumen gigantesco que en las redes sociales esencialmente se estaba produciendo, distorsionando, direccionando en función de intereses de cualquier naturaleza los intereses de todos. Entonces, aquí yo creo que los estados y los ministerios de salud deben tomar la vanguardia en ese sentido, de junto a la prensa nacional estar permanentemente en contacto, pasando las informaciones científicas de orientación que la población poco a poco pueda ir procesando y asumiendo hacia los nuevos parámetros de conductas que se necesitan con la pandemia. Y por otra parte, los desmentidos efectivos que tienen que producirse en el día a día, porque no duermen.
Los productores de fake news no duermen. Y quizá, Rafael, es una propuesta un poco radical, pero yo creo que ya está bien de que salga gratis una fake news, ya está bien de que salga gratis un bulo que va en contra de la salud pública. Algo se debería hacer. Ya eso es mucho. Y yo pienso que eso, el hecho de que existan en nuestras sociedades, es un signo, vamos a decir, hasta un punto de libertad que en el segmento anterior, pues, se tocó y creo que uno de los estudiantes mencionaba el tema de la libertad. La libertad como derecho político está garantizado en nuestro país y en España y la mayoría de los países, y los que no la tienen pues son pueblos que están en lucha por esas libertades políticas tan necesarias. Pero hay una libertad desde el punto de vista ético que es importante ver la libertad como un principio fundamental de la ética que permite entenderla en función de el otro y los otros. Y solamente es válido en la medida en que podemos asumir nosotros, en nuestra conducta, en nuestros hábitos, la responsabilidad de cumplir con esos mandatos que la ciencia está diciendo. Póngase la mascarilla, porque si no va a contagiar a todo el mundo. Los radicales pues piensan que pueden prescindir de ella y deambular por todos los lados, de bares, discotecas y cualquier lado, las calles, sin ninguna consideración. Y no quiero abundar más porque hay ejemplos muy notables a nivel mundial de mala información y mal procesamiento de la información científica en ese sentido. Pero esto yo creo que esa combinación es importante. Necesitamos esa fuerza de una ética de la libertad totalmente diferente que cuente con nosotros y una ética política que es lo que estamos viendo en Chile y que acabamos de ver en Bolivia, me parece a mí, en las expresiones de los pueblos de exigencia, de respeto a la institucionalidad de que Carmen hablaba anteriormente, que no nos tomen de tontos, sino respetar eso y que la gente pueda expresarse, pero también tomar en cuenta las responsabilidades, el compromiso con nuestras sociedades y nuestras comunidades. Esto es vital si queremos tener una respuesta al COVID-19 efectiva hacia el futuro. Carmen, quería hacer algún comentario. No, yo entiendo la ética de la libertad, pero quien no tiene ética a veces habría que pararle los pies, porque las pseudociencias o los bulos o la falta de evidencia científica a veces se lleva vidas humanas por delante. Entonces, yo creo que ahí sí que habría que darle una vuelta de qué manera se puede frenar eso, porque como dice Rafael, no duermen y están constantemente produciendo noticias falsas. Pero fijaos que todo esto viene de la mano de redes sociales y de lo digital, y que esta pandemia nos ha hecho más digital que nunca. Esto mismo es una muestra, ¿no? Esta reunión, estamos tan lejos y tan cerca a la vez en lo digital. Y me permites que solo haga una cuña sin querer extenderme más, que esta nueva realidad digital también va a agravar más las desigualdades. No todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo tiene conectividad, no todo el mundo tiene la formación necesaria, no todo el mundo tiene la posibilidad económica de tener en su móvil Internet. Y esto es una nueva desigualdad, la que nos vamos a encontrar. Estos estarán libres de los bulos por Internet, pero se verán privados de una nueva libertad que estamos disfrutando a través de las redes sociales. Lo que la pandemia, al obligar a la gente al uso de estos medios, pues va a agravar en aquellos más vulnerables las desigualdades en ese sentido, que Carmen la mencionaba al inicio. Si la nueva vida, la modernidad que la está forzando el COVID-19 nos está obligando al uso de lo digital, pero ¿qué pasará con aquellos que no tienen estos medios para acceder y que podamos pues disfrutar de esta comunicación que estamos teniendo nosotros a distancia, este diálogo? Y esto es un factor clave. Empresas, ¿no? Las que no tenían las propias empresas. un buen asiento digital lo han pasado peor.
el doctor Sánchez Cárdenas, usted daba una rueda de prensa, decía, diaria. Creo que a las Todos 10 los de la días. mañana y de una Sí. hora de duración. Algunas personas, algunos gobiernos daban muchísima más información. Ruedas de prensa de 2 horas, que eso desde luego es muy poco efectivo. Pero se diría que quizá la poca incidencia de las noticias falsas en República Dominicana, hemos tenido aquí en Next un trabajo muy interesante de unos alumnos sobre la incidencia de las noticias falsas en su país, estaba en el poco tiempo que les daban usted personalmente para su crecimiento. Es decir, a las 10 de la mañana las desmentía y a las Así 11 es. podía empezar otra noticia falsa, pero tenía Totalmente. 23 horas de vida, porque a las 23 horas estaba usted desmintiéndolo, sábados incluidos, y no además les mandaba un boletín. Entonces, es muy interesante esto desde el punto de vista del análisis comunicativo, lo veremos en nuestras clases y en Next Educación, porque usted daba una rueda de prensa a periodistas, permítame decirlo así, clásica, en la que intervenían medios de comunicación que llamamos convencionales, prensa, radio y televisión, pero que enseguida repercutía a lo digital. Ha sido una batalla o una forma de intervenir, porque muchas veces esas noticias execrables, en muchos casos, sobre todo cuando llegan a afectar a la salud de los ciudadanos, como está diciendo ahora la doctora Carmen Montón, pero no se combaten con la asiduidad, con la energía suficiente para desmentirlas, porque ese no dormir por las noches de la creación de las noticias falsas, dice también, pues probablemente no dormir para desmontarlas. Háblenos un minuto de esa batalla que usted ha mantenido, además, con gran repercusión y nos sorprendió mucho, de los medios, incluso norteamericanos, obviamente los de habla hispana. La parte científica a la que Carmen hace alusión implicaba que, así como los fabricantes de los bulos y de los fake news no dormían, la Dirección de Epidemiología tenía que preparar un boletín. Hacíamos un corte a las 5 de la tarde, tanto para recoger la información hospitalaria, por un lado, y la información epidemiológica, por otro lado, que operaban paralelamente, y luego en la rueda de prensa teníamos la información del comportamiento de los internamientos, el uso de las unidades de cuidados intensivos y de ventiladores. De manera que podíamos tener en la parte, digamos, clínica hospitalaria una información del comportamiento de la epidemia duro, fuerte, por un lado, y lo otro, la información epidemiológica de los casos de positividad, de letalidad que se estaban produciendo, que se colectaba simultáneamente. Esas unidades técnicas estaban trabajando a medianoche y en las madrugadas también, todos los días, para que a las 10 de la mañana yo pudiera tener la información hospitalaria procesada, la información epidemiológica y la información que la prensa nacional a primera mañana ya había servido, e igualmente hacíamos la revisión de las redes sociales de cuáles eran los fake news del día para, en medio de las ruedas de prensa, pues entonces apuntar, tomar la puntería y golpear. De modo pues que, como usted dice, le dejamos poco espacio día a día, permanentemente. Dejamos ese boletín en manos de todos los medios, de todos los centros, y se ponía en el portal del ministerio, de manera que cualquiera podía acudir para conocer el informe del boletín permanentemente, poniendo la información científica a mano de la población y de las instituciones, por un lado, y en la rueda de prensa, pues teníamos ese, digamos, choque diario, intercambio diario con todo tipo de periodistas nacionales e internacionales que entraban en la rueda de prensa. Eso se convirtió en una suerte de toque de queda de la comunicación nacional y nos permitió entonces, digamos, tomar por el cuello a esta gente que se dedicaba a difundir informaciones perversas en unos casos y de desinformación al fin y al cabo en la mayoría de los casos. Yo creo que esto fue clave en el desarrollo de la comunicación con frente a la pandemia, porque además se ofrecía la información educativa de qué medidas tomar para evitar el contagio, cómo comportarse en los hogares. Se hicieron muchísimas directrices que se difundían permanentemente en estos medios. De modo pues que eso fue clave
y era una articulación del DICOM, de la presidencia, con el Ministerio de Salud, la Dirección de Epidemiología, Salud Colectiva y las direcciones provinciales de salud, que hacían una provisión de información a tiempo de las acciones de campo que se estaban tomando, e igualmente los contactos con los directores de hospitales que nos tenían, o jefes de servicio, la información fresca de quién ingresó hasta las 5 de la tarde, cuántos fallecidos teníamos, y esa información fresca, no importa cuántos fueran, no estábamos manipulando, y esto es importante para que la población gane confianza y sienta seguridad de que está siendo conducida informativamente de manera adecuada de la realidad de las cosas. Y la gente percibe de que se está manipulando, de que se está haciendo trucos con la información médico-epidemiológica, entonces no vamos a lograr el propósito de la comunicación, que es lo que queríamos: ganar confianza, ganar certidumbre con la población, con fines de tenerlo como adherentes nuestros y no de los fake news. No, es muy interesante esto porque usted tomó la batalla contra, desde el ministerio, que era su puesto, ¿no? Usted dirigía la salud pública del país, la batalla contra el coronavirus, pero también la batalla contra la información falsa, y además con un gran seguimiento, con ruedas de prensa que yo no sé. Anteriormente, una rueda de prensa de un ministro dominicano se había dado en directo en algunas televisiones. No, seguro que no. Y no creo que en ningún país se diera eso. Sino de Estados Unidos, de habla hispana. Todavía una cuestión más. No quisiéramos cerrar esta conversación con la doctora también, Carmen Montón, a propósito de lo que ella ha llamado la perspectiva de género muy dañada, especialmente por esta pandemia. Dediquemos un espacio a esto porque es enormemente interesante y creo que responde a una realidad social que a todos nos preocupa. Creo que la desigualdad está presente en el contexto de esta pandemia y que la desigualdad se ha aumentado entre países, pero también en el interno de cada país. Y en esa desigualdad del interno de cada país vemos que la desigualdad de género, las mujeres están llevando la peor parte. No es descabellado afirmar que la pandemia está repercutiendo de manera más grave en las mujeres y en las niñas. Y lo digo por lo siguiente. Para América Latina y el Caribe, según la CEPAL, en 2020 la tasa de pobreza de las mujeres aumentará a 37,4%, un 22% más que en 2019. Y cifra un total de 18 millones de mujeres en la región que se encontrarán en situación de pobreza. Además, también alerta que el desempleo femenino aumentará en un 6%, llegando a un total del 15,2% de las mujeres latinoamericanas. Estas son cifras dramáticas, pero que nos hablan de la economía formal, esa economía formal donde fundamentalmente están las mujeres, los servicios sanitarios o sociosanitarios, pero los sanitarios, más del 70% son las mujeres, son las que han estado en primera línea y las que siguen estando en primera línea de combate de la pandemia, pero también están en el sector social, en la parte de residencias de mayores y de otro tipo, pero también las tenemos en el sector turismo, también las tenemos en el sector de producción de alimentos, y esto está teniendo económicamente unas repercusiones mayores. Por tanto, las mujeres están sufriendo económicamente de peor manera la pandemia. A esto hay que añadir la sobrecarga de los cuidados, porque paradójicamente, aunque en momentos de confinamiento hemos estado todos en casa, ellos y ellas han seguido haciendo fundamentalmente la labor de los cuidados, con unos niños y niñas que no iban al colegio, con un cuidado de mayores, con un aislamiento social, y la que lo tenía y ha podido manteniendo su trabajo, haciéndolo teletrabajo. Pero en la economía informal también vemos que fundamentalmente son las mujeres las que se encuentran en este sector, en trabajo doméstico y cuidados, una economía informal que por tanto es muy difícil después de socorrer, y también en los mercados de agricultura de todo el mundo. Bueno, todo esto así de manera muy resumida dicho, en que la pandemia también tiene dentro desigualdades a nivel económico
y ha agravado lo que ya existía. La violencia de género y los feminicidios se han disparado en América Latina y el Caribe, y la trata y la prostitución también es caldo de cultivo, esta situación de pandemia, y también algunas otras cuestiones que tienen que ver como el impedimento de acceso a recursos de salud sexual y reproductiva. Así que en la mesa de la toma de decisiones, y me gusta mucho lo que han hecho en Chile con la aprobación del referéndum, que la mesa de decisión, la comisión constituyente que hable de la nueva constitución será paritaria, incluirá de igual manera a hombres y a mujeres en su redacción. Hace falta también que las mujeres, y no solo las mujeres, sino las políticas feministas estén a la recuperación post-COVID, porque si no, lo que vamos a producir es un retroceso increíble en la agenda de la igualdad de género, y la economía no saldrá hacia adelante sin las mujeres, eso es evidente. Muy bien, vamos a concluir con una pregunta de un alumno de nuestros másters, que nos la hace desde Latinoamérica precisamente, y dice así: ¿existe alguna noción de la futura gestión de la vacuna por parte de los gobiernos latinoamericanos, habida cuenta de las desigualdades económicas en las diferentes regiones, en comparación, dice este alumno, con Europa? ¿Qué le parece, doctor? Nosotros aquí en República Dominicana nos adscribimos con la OMS-OPS al programa COVAX, en el cual obtenemos, pues, dentro de los mecanismos de la Organización Mundial de la Salud, acceso a las vacunas cuando ésta aparezcan, y que además deberían estar certificadas por la Organización Mundial de la Salud desde mi punto de vista. Entonces, ahí tenemos una garantía de poco más de 2 millones de vacunas que vendrían al pueblo dominicano y que estarían orientadas básicamente a los grupos más vulnerables en primera línea. El esfuerzo mundial que se está haciendo con relación a la vacuna, yo en ese sentido soy un poco conservador y esperaría ver cómo avanzan las investigaciones con relación a estas vacunas en la fase ya de prueba en humano que se están realizando y los efectos secundarios que están produciendo, y no llevarme mucho de la propaganda que estamos mirando y que muchas veces lo que está reflejando son guerras comerciales por el filón que representaría una vacuna en estos momentos de COVID-19. Me parece que, de todos modos, la vacuna es una ventana importantísima que todo el género humano tiene por delante, y esperamos que estén disponibles para los grupos más vulnerables, y esa es una garantía que la clase política y los estados tienen que dar a esas poblaciones. Son ellos los que están muriendo, son ellos los más expuestos y por tanto lo que más necesitan de la protección de las políticas vinculadas a las vacunas que van a llegar en algún momento a todos los países. Sí, una precisión. Muchos países han jugado la carta de la inmunidad de rebaño, en la cual, pues, la población se ha expuesto. El mejor ejemplo es nórdico, una política dirigida a una apertura a que se produjeran los contagios y que la sociedad iba a terminar inmunizada, sin que todavía sepamos exactamente por cuánto tiempo inmuniza a que quedan inmunizados los que han padecido el COVID. No lo sabemos a ciencia cierta. Es algo que está por venir, por investigar, y son los aportes que la ciencia tiene que traer a la sociedad. De modo pues que a mí me parece que, si bien es una ventaja, aquí hay mucho de decisiones políticas que los estados tienen que tomar para dar garantía a las poblaciones y los vulnerables de protección en esa dirección.
Muy bien, vamos a concluir también. Doctora Carmen Montón, no sé si sobre las vacunas quiere usted decir algo. Esta pregunta en la que se estaban planteando cómo regionalmente podía haber variaciones, ¿no? Bueno, comparto lo que ha dicho Rafael. Aquí la OPS está liderando el mecanismo de COVAX Facility junto con la Gavi, que es el Fondo para las Vacunas, y UNICEF, y ahí España está haciendo una importante aportación económica. La preocupación que como España podemos tener es qué va a pasar con los países de renta media, que a lo mejor no tienen ese favorecimiento que queremos más contundente en cuanto a acceso a la vacuna. La clave es la equidad, que todos tengamos acceso en igualdad de condiciones y que no se produzca, como hemos vivido en el pasado, una competición que haga subir el precio por los recursos sanitarios, ni por los medicamentos, ni por la eventual vacuna. En todo caso, está muy bien tener la esperanza de una futura vacuna, pero no nos tenemos que olvidar de las medidas de protección individual y colectiva, que son medidas físicas, distanciamiento social, lavado de manos y mascarilla. Tampoco nos tenemos que olvidar de fortalecer el sistema sanitario, fortalecer la salud pública, fortalecer la atención primaria y hacer que sea un sistema universal, porque si no, solo con la vacuna no será suficiente para hacer frente a la pandemia. Muchas gracias, doctora Carmen Montón, embajadora observadora de España, la OEA, Organización de Estados Americanos, y la OPS, que han citado ustedes en algún momento, varias veces, Organización Panamericana de la Salud. Y muchas gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que fue ministro de Salud Pública y además que afrontó realmente, como decíamos, las dos batallas, la batalla del COVID y la batalla de las noticias falsas. Es algo que estudiamos con enorme interés. Next, para que intervenga en concreto sobre esa cuestión, dado que también un grupo de alumnos de un posgrado de comunicación en República Dominicana estudiaron esta cuestión y nos parece que tenemos nuestra responsabilidad que desde la academia, en este caso una escuela de negocios y de un centro universitario como los Next, estudiamos los mecanismos también para desmontar y combatir la otra plaga, la de las noticias falsas. Ha sido de verdad, muchísimas gracias, un extraordinario diálogo entre Washington, Santo Domingo, Madrid, todas esas capitales que nos han ido enviando, o no capitales, preguntas nuestros alumnos. Muchísimas gracias por estar en Foro Next Educación.